Bueno, el circuito de admisión es la primera etapa de ingreso de una persona. Es decir, cuando viene una persona se acerca a lo que denominamos los boxes de atención que hay en la planta baja de la oficina. Allí personal administrativo especializado le va a hacer algunas preguntas muy puntuales para poder determinar si efectivamente se trata de un caso de violencia doméstica. Es decir, que relate muy sucintamente, a ver, ¿qué fue lo que motivó a esa persona a venir a la oficina? Muchas veces nos dicen, no, mi vecino me molesta. Bueno, eso no es un caso de violencia doméstica, porque los casos de violencia doméstica son aquellos que abarcan a familiares o a personas con las que se haya tenido o se tenga una relación afectiva o haya existido anteriormente y donde haya habido alguna situación de violencia que puede ser desde un insulto, maltrato psicológico, alguna situación de indiferencia, situación de violencia física, situación de violencia económica. No importa la gravedad en sí, cualquier caso de violencia doméstica puede ingresar. La gravedad en sí lo que va a determinar es el tipo de medida de protección que eventualmente se dicte. En esas preguntas es dónde ocurrió, si hay niñas o niños que hayan observado la situación de violencia, dónde vive, para poder saber si va a poder ingresar acá el caso o tenemos que derivarla a la jurisdicción que corresponde, y si si hubo violencia física, si la persona cree o sabe que si tiene una lesión o qué tipo de episodio de violencia física ocurrió, porque muchas veces no hay lesiones visibles, pero por ahí se relata que la persona perdió el conocimiento en ese episodio de violencia, entonces inmediatamente se hace un examen médico para saber si la persona está en condiciones de esperar la atención del equipo interdisciplinario o si es urgente la intervención, por ejemplo, del SAME para hacer un estudio más profundo. Después con eso se hace una certificación de los antecedentes civiles y penales que surjan de nuestro sistema y después ya está lista la persona para pasar a la atención del equipo. ¿Ocurrió alguna vez que tal juzgado, X juzgado, no tomó las medidas necesarias, advertidas por la Oficina de Violencia Doméstica? Y que haya, a ver, en sí, en la mayoría de los casos que se derivan a conocimiento del Poder Judicial, tanto del fuero civil como del fuero penal, en la gran mayoría se dictan medidas de protección. Es posible que en algunos casos no se dicten medidas de protección en forma inmediata porque se pida, por ejemplo, la realización del diagnóstico de interacción familiar antes de evaluar si se dictan o no medidas. ¿Esto qué significa? La oficina hace la evaluación de riesgo que consiste en esa evaluación inmediata del riesgo en el que esta persona se encontraría. Y el diagnóstico de interacción familiar implica que se cite a todas las personas que integran el núcleo familiar o afectivo para que se evalúe la dinámica o la interacción de ese grupo. Luego de esa evaluación, los jueces por ahí tienen una mayor información acerca de cómo continuar interviniendo en ese caso. Lo cierto es que cuando hemos tenido casos que tal vez hayan tomado conocimiento público por alguna situación de violencia más grave de la que se vino a plantear en la oficina, siempre que hemos constatado la actuación del Poder Judicial, siempre se han dictado medidas de protección. Lo que siempre también se puede, digamos, analizar es, bueno, qué pasa una vez dictada la medida de protección. Muchas veces el sistema tal como está no está preparado para poder controlar efectivamente la vigencia de esas medidas y eso es lo que se está trabajando, tanto desde el Ministerio de Seguridad como desde la oficina, como desde el Poder Judicial, siempre se está conversando con las autoridades para mejorar esa actuación. ¿Qué función cumple la evaluación de riesgo? Bueno, la evaluación de riesgo es la que les sirve a juezas y jueces para, junto con la descripción del hecho que hace la persona en el acta y eventualmente el informe médico, decidir qué tipo de medida de protección se va a dictar. Esto no implica que si se evalúa un riesgo bajo no tenga que ser necesario dictar medidas, sino que siempre va a ser la evaluación judicial que se haga respecto del caso a qué tipo de medidas adoptar. Por ahí se podría decir, bueno, tal vez ante un riesgo bajo se dicta una medida de protección más acotada, con un riesgo alto la medida de protección se extenderá mucho más tiempo en el dictado de esas medidas. Pero lo importante es que la conclusión de la evaluación de riesgo no es lo único a lo que apunta, digamos, la oficina, porque juezas y jueces no es que se detallan solamente en la conclusión, sino que evalúan qué indicadores se han extraído del relato, junto con la descripción del relato, más toda la conclusión a la que se arribe y al análisis que haga el equipo interdisciplinario. Eso sumado al acta, más otras constancias que tengan juezas y jueces en la causa, es lo que hacen que decidan si adoptan o no medidas y qué tipo de medidas y por cuánto tiempo.